Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Al punto Nemo. El punto Nemo es el polo de lo inaccesible ubicado en el Océano Pacífico. Es el lugar del océano más alejado de tierra firme. Situado en el sur del Océano Pacífico, a 2.688 kilómetros de la Antártida, el punto Nemo es un cementerio de naves espaciales. El fondo del océano, situado en dicho punto Nemo, se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. Todos los jueves, a ese lugar inaccesible, enviamos a personas que se lo merecen. Y esta semana, nuestro enviado al punto Nemo es Benjamín Netanyahu, presidente del gobierno del Estado de Israel. Que conste que no enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque durante años haya financiado a Hamás, ya que según su propia confesión recogida en vídeo, al apoyar a Hamás conseguía que no existiera nunca la posibilidad de que se creara un Estado palestino. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque desde hace décadas haya sido uno de los políticos más corruptos de Israel hasta el punto de que ahora mismo sobre él pesan nada más y nada menos que 3 causas penales. Tampoco enviamos al punto Nemo a Benjamín Netanyahu porque para evitar ir a prisión haya impulsado una reforma judicial que pone en sus manos el nombramiento de los jueces que han de juzgarlo, lo que liquida la separación de poderes y todo lo que se parezca a un sistema democrático en Israel. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque a pesar de saber con un año de antelación por dónde y cómo atacaría Hamás, y a pesar de que así se lo confirmaron unos días antes los servicios de inteligencia de Egipto y Estados Unidos, no solo no adoptó ninguna medida para evitarlo, sino que colocó en medio del trayecto de Hamás un festival musical para jóvenes y además retiró a los generales y a los soldados de la zona de frontera. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque cuando se produjo el ataque de Hamás detuvo la acción de las tropas israelíes durante 7 horas. Ni siquiera enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque la propaganda israelí mintiera masivamente sobre el ataque, afirmando que Hamás había arrojado a niños a hornos cuando los propios medios israelíes han terminado revelando que no solo Hamás se arrojó a niños a hornos, sino que además el primer día solo murieron 2 niños y al menos uno lo fue a causa de las balas del ejército israelí. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque desde el principio perpetrara un genocidio contra los palestinos valiéndose de un programa informático llamado El Evangelio, especialmente encaminado a destruir estructuras civiles y aniquilar a población inocente, causando no menos de 50.000 muertos, en su aplastante mayoría civiles, de los que casi la mitad son niños. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque el Tribunal Penal Internacional haya emitido una orden de arresto contra él por indudables crímenes de guerra, orden que, por supuesto, nadie se atreve a ejecutar. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque, no contento con cometer un genocidio en Gaza, haya invadido además el Líbano y Siria, ocupando territorios que piensa anexionar. Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque su meta no haya sido nunca el rescate de los rehenes que torpedeó una y otra vez, sino por el contrario anexionarse Gaza y así robar los recursos naturales de los palestinos y especialmente el gas.
Tampoco enviamos a Benjamín Netanyahu al punto Nemo porque respalde la idea de deportar a la población palestina de Gaza, aproximadamente 2 millones de personas, lo que constituiría otro gravísimo delito más de genocidio. Tampoco enviamos al punto Nemo a Benjamín Netanyahu porque haya demostrado su peso agobiante sobre la política exterior de Estados Unidos, consiguiendo, a pesar de su carácter indudablemente criminal, ser el primer presidente de gobierno recibido por Donald Trump. Enviamos al punto Nemo a Benjamín Netanyahu porque ha dejado de manifiesto hasta qué punto Estados Unidos no tiene una política exterior independiente, sino una totalmente sometida a los lobbies sionistas, hasta el extremo de que Donald Trump, como si fuera un camarero o un mayordomo, le empujó la silla para que se sentara cómodamente. Es repugnante, es indecente, es inmoral que un genocida como Benjamín Netanyahu sea recibido como un héroe por el presidente de los Estados Unidos, pero aún es peor que Netanyahu y los lobbies que lo respaldan, lobbies como el AIPAC, que ha dado dinero para la campaña electoral del 100% de los senadores y de más del 90% de los congresistas, sean los que deciden la política exterior de Estados Unidos, en lugar de tratarse de una política que obedezca única y exclusivamente a los intereses nacionales del pueblo americano. Así que Benjamín Netanyahu, ¡al punto Nemo!